René Descartes fue un filósofo y físico francés. Es llamado el padre de la geometría analítica y considerado uno de los protagonistas de la revolución científica. Se cree que su filosofía ha sido fundamental en la formación del pensamiento tecnológico del presente siglo. Incluso se ha acuñado la frase desde Aristóteles a Descartes. Significa que hay dos montañas de inteligencia. La primera es Aristóteles y en el mismo nivel de conocimiento se encuentra Descartes. El principio más importante de Descartes fue: pienso, luego existo. Valorando como ejemplo una persona con muerte neurológica que ciertamente existe, pero no piensa, entonces podemos comprender que lo más importante que poseemos como seres humanos es nuestra capacidad de pensar. Tomando en cuenta que la revolución del pensamiento tecnológico liderada por Descartes ocurrió en los años 1630, viajemos al año 2000 para comprobar los avances logrados. En la década de los 90 se creó la magnetoencefalografía, una tecnología por positrones que permite ver el funcionamiento del cerebro en vivo. Gracias a esta tecnología se logró uno de los más grandes descubrimientos en la frontera hacia el siglo actual: la inteligencia espiritual. Tal vez las dos palabras no te despiertan mucho interés e incluso una de ellas active alguna controversia en tu mente. Pero solo permíteme decirte que este descubrimiento planteado por la física Dana Zohar cambió el mundo, porque la física cuántica logró demostrar que el centro de productividad de nuestra mente yace en los lóbulos temporales. Si queremos ser altamente productivos, debemos entrenar esta zona neural. Todo el modelo de pensamiento desde la revolución industrial hasta la conclusión del siglo anterior se basó en dos premisas: motivación y capacidad analítica. Luego ingresaron otros términos como energía, vibraciones y otras más para definir la productividad en la mente de las personas. Para ese tiempo se hablaba del espíritu del atleta, del espíritu del escritor, del escultor. Luego llegó todo el marketing acerca del emprendimiento y se acuñó el término del espíritu del emprendedor. Así que aunque la palabra espiritualidad genere controversia en algunas mentes, representa una capacidad especial que algunas personas poseen y las hace marcar diferencia en algún campo, y está totalmente relacionada con la fe, esa sustancia especial que se necesita para conquistar la vida que mereces. Todo esto significa que una persona que se desenvuelve en cualquier actividad necesita la inteligencia espiritual para marcar esa diferencia. De otra forma, será igual a quienes pasan por la vida sin dejar una huella. Tomando en cuenta que el mundo en que vivimos poco a poco pierde su equilibrio y que las enfermedades de la mente matan a miles de personas año tras año, pienso que marcar diferencia podría consistir en alumbrar el camino de aquellas personas que están enfrentando los obstáculos que ya tú venciste. A eso le llamamos ser una persona brillante, y esta es la esencia de gente brillante brillando. La propuesta de la inteligencia espiritual nos enseña a pensar diferente, ese thinking different que le permitió a Steve Jobs reinventar su amada empresa y llevarla hacia el máximo nivel. Es la misma premisa que nos permitirá pensar diferente, pensar desde nuestra inteligencia espiritual. Esta tercera inteligencia nos propone que ya no se trata solo de motivación, alegría y felicidad, sino que la espiritualidad es un gran componente en la estrategia neuronal del mundo empresarial. Esta tercera inteligencia aporta dos elementos muy importantes en la gestión empresarial. El primero es que con la espiritualidad activa en la mente de los integrantes de los equipos de trabajo, se logra bregar de forma más eficiente con el estrés, la ansiedad, la frustración y la depresión. El segundo elemento es que cuando desarrollas tu espiritualidad, activas las cambios. Es como abrir un portal mágico en nuestra mente que nos permite activar el enfoque hacia el reto, la felicidad, el éxito, la creatividad y la innovación. No estamos hablando de rituales, cultos o rezos. Estamos hablando de la productividad que fluye de la mente en personas espiritualmente inteligentes. Cuando tomas conciencia sobre la inteligencia espiritual y la incluyes en tu forma de vida, entras en un nuevo nivel de gestión neural, porque entiendes que puedes llevar tu mente al siguiente nivel cada vez. De esta manera no te estancas en la zona confortable, sino que el logro de un objetivo dará a luz un nuevo reto. Esa es la dinámica de nuestra tercera inteligencia.
Con ella podemos comprender de mejor forma el ciclo correcto de la productividad desde las vibraciones mentales. Ahora, déjame compartirte el funcionamiento de nuestra cavidad superior. El cerebro es una máquina para procesar estímulos con el objetivo de generar comportamientos y decisiones. Para explicarlo mejor, imaginemos que nuestra mente es una línea de producción. El tiempo en que realiza sus tareas es impresionantemente rápido. La velocidad del pensamiento está cifrada en la fórmula O igual Z sobre T, donde O es la velocidad del pensamiento, Z es la cantidad de imágenes procesadas y T es la cantidad de tiempo invertido en cada procesamiento. Como bien sabemos, Cronos es la medición del tiempo y la unidad mínima es el segundo. Para comprender la capacidad de procesamiento de nuestra mente, puedo comentarte que cada imagen es procesada en un microsegundo. Es un segundo dividido entre 1.000.000. Así de rápida es nuestra mente. Si nuestra línea de producción que procesa los estímulos estuviera libre, es decir, sin bloqueos, entonces seríamos impresionantemente productivos. Sin embargo, nuestra línea de producción experimenta constantemente bloqueos, algunos por elementos naturales como el hambre, el frío, el sueño, el cansancio, entre otros. Pero hay otros bloqueos que provienen de emociones negativas como la ansiedad, el estrés, la frustración y la depresión, con los que tenemos que bregar constantemente. Pero ante estos bloqueos mentales aún tenemos en nuestras manos la decisión de ser altamente productivos. Imaginemos que nuestra mente es un campo de fútbol americano, que el estímulo que entra a nuestra mente es el balón y el corredor es el funcionamiento de nuestra mente. El jugador recibe el balón y tiene que dar su mejor esfuerzo para lograr la anotación. Sin embargo, hay 11 jugadores contrarios que harán todo lo posible para evitar la anotación. Estos jugadores son las emociones negativas y el funcionamiento incorrecto de la mente. La dinámica del juego en nuestra mente no la podemos evitar. Siempre habrá bloqueos. Lo que debemos aprender es a sortear los obstáculos y ser más estratégicos mentalmente para lograr las anotaciones que nos permitirán alcanzar los objetivos que hemos previamente decidido. Para lograr una estrategia ganadora necesitamos que el coach sea muy hábil en la planificación estratégica. Así que ese coach en nuestra mente yace en los lóbulos temporales, el lugar donde se eliminan las emociones negativas como el miedo, la culpa, la acusación y todo lo que se oponga al logro de nuestros objetivos. El jugador de fútbol americano pertenece a una liga que representa el mundo en que nos desenvolvemos. El jugador también pertenece a un equipo que representa la empresa para la que laboramos. El jugador tiene una posición que desempeñar, ofensiva o defensiva. El equipo que gana es el que logra más anotaciones, pero cada anotación es el resultado de la velocidad de la mente del coach al momento de leer al rival y la velocidad del equipo para hacer que la estrategia funcione. Recordemos que la velocidad del pensamiento depende de las imágenes que posea en su procesamiento neuronal. Si en estas imágenes hay una identidad de campeón, entonces el estímulo puede estar tranquilo porque viajará a gran velocidad en las manos de un jugador que dará lo mejor de sí para sortear los obstáculos y lograr la anotación en el menor tiempo posible. Definitivamente la ambición por lograr el campeonato juega un papel fundamental en la velocidad de procesamiento. El campeonato representa nuestros sueños, metas y objetivos personales o empresariales, pero la velocidad es generada por la ambición de cada jugador. En este caso, nuestra ambición. Sí, la tuya y la mía. Como lo expliqué con el jugador de fútbol americano, cada estímulo que ingresa al cerebro se convertirá en comportamientos o decisiones. Primero ingresa en nuestros lóbulos frontales, que es como nuestro taller de pintura, donde recibe 4 colores. La personalidad roja, intensa y apasionada, personalidad naranja, dinámica y optimista, personalidad amarilla, el máximo análisis, personalidad verde, creativa
y conciliadora. Una vez pintado de colores, el estímulo se convertirá en una vibración, luego entrará a la inteligencia espiritual y será empoderado con las creencias que poseemos. Ahí donde está ese coach estratégico. Si crees que eres una persona que puede marcar diferencia, entonces el estímulo saldrá con mayor volumen y rapidez. Pero si en tu inteligencia espiritual, donde yace la identidad, te percibes como una persona simple, entonces el estímulo saldrá, por decirlo de alguna manera, un poco débil. Si has llegado hasta este momento es porque realmente deseas marcar diferencia en todo lo que haces. Así que debes tomar en cuenta que tu brillo personal fluye de los lóbulos temporales. La administración de tus estímulos convertidos en vibración saldrán fuertes y veloces de esta zona neural para convertirse en comportamientos y decisiones propios de un campeón. Por cierto, antes de levantar la copa del campeonato, primero debes ser mentalmente campeón, porque las conquistas vienen detrás de tu mente y te alcanzarán. Luego del procesamiento en la inteligencia espiritual, el estímulo tendrá que ingresar a la inteligencia emocional, donde tomará la energía. Pero cuidado, porque el autosabotaje es el principal enemigo del estímulo, que hará todo lo posible por detener tu fuerza productiva. Y para hacerlo, utilizará las emociones negativas que hemos mencionado. Si tu fuerza emocional es sólida, entonces los obstáculos se podrán sortear de forma eficiente para llegar a la última de las inteligencias que procesa el estímulo, la inteligencia racional. Ahí tomará todos los insumos lógico-matemáticos para generar la decisión o el comportamiento necesario. Todo esto se desarrolla en segundos. Al concluir el procesamiento en la línea de producción, el estímulo viajará a la voluntad. Gente brillante, brillando, ha estructurado 4 tipos de voluntades. Baja voluntad, voluntad conformista, voluntad con deseos de superación o voluntad en el máximo nivel de productividad. Para concluir, es fundamental que analices en qué tipo de voluntad se encuentran tus comportamientos y decisiones.